¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y también vuestras baterías. Un tema que hay que reconocer, hay personas a las que le obsesiona hasta el punto de ser incluso un poco enfermizo. De vez en cuando leo en redes sociales gente que pone la captura de la capacidad máxima de sus baterías. ¡Oh! Me ha bajado al 99, me ha bajado al 98, me ha bajado al 97, mi teléfono está ya al 80 y tantos. Esto es malísimo, en tanto tiempo ha bajado no sé cuánto. Y de verdad veo a gente a veces demasiado preocupada por este tema y es en parte lógico. Este no es un vídeo en el que te voy a mostrar, a enseñar cómo cuidar la salud de tu batería, aunque alguna cosilla sí que voy a mencionar. Si queréis un vídeo de ese estilo, puedo hacerlo de cara a unas semanas, algo realmente completo, con mucha información. Así que vamos a hablar un poco de la obsesión de la gente así en general por las baterías. En primer lugar, en todos los teléfonos hoy en día, si vas a los ajustes de la batería, tienes 1001 ajustes. Hay marcas que permiten, pues por ejemplo, limitar que tu teléfono cargue hasta el 80%, que limitan, incluso hay algún ajuste en algún modelo que te permite limitar la velocidad de carga o incluso aumentarla si el cargador y el cable lo permiten. Eso está bastante guay, ¿no? Que te den esa posibilidad, que te expliquen muy bien qué es lo que puede suceder, porque al final el mayor enemigo de las baterías ya no es tanto esta tecnología, esta otra, es el calor, o más bien las temperaturas muy extremas, tanto por arriba como por abajo, pero sobre todo el calor a nivel químico. Pues un calor excesivo a la batería no le sienta del todo bien. Pero claro, cuando vosotros veis una cifra, ya no lo que es el nivel de batería que tienes en ese momento, nivel de carga más bien, sino la capacidad máxima de la batería, esto se refiere a que, por ejemplo, una batería de 5000 mAh al 100% pues carga, ¿no? Hasta ese tope, y que si tiene un 94, un 97, un 96, un 95, pues va perdiendo esa capacidad de carga o de retención de energía. Si tienes el teléfono 6 meses y la capacidad ha bajado, yo que sé, al 85%, sí, preocúpate y sobre todo ve al servicio técnico, que esto hay mucha gente que lo obvia. Si tienes un teléfono desde hace relativamente poco o muy poco tiempo y has visto que la capacidad máxima ha bajado una barbaridad, puede que esa batería pues esté un poco defectuosa. La obsesión con esa cifra la puedo llegar a entender, pero en muchos casos es algo que es puramente matemático, que además incluso puede que esa cifra no sea totalmente exacta. El smartphone intenta calcular esto de la mejor manera, pero a veces esa batería puede estar descalibrada. Y de verdad, o sea, prestad atención, pero hasta cierto punto. Luego hay personas que desconocen lo que es un ciclo de carga, que piensan realmente, y esto lo voy a explicar para que se entienda de forma muy clara y muy sencilla, muy masticadita, que un ciclo de carga es cada vez que ponga a cargar el teléfono. No, falso. De hecho, he leído a bastantes personas decir en redes sociales esto, y no es así. ¿Qué es un ciclo de carga? Vamos a imaginar con una matemática básica que tenemos una batería al 100%, ¿vale? Lo usamos y demás, y por lo que sea, al 60% decidimos cargarla para volverlo a tener al 100%. ¿Qué hemos cargado? Un 40%. Al día siguiente, lo usamos y demás, lo cargamos un poquito más tarde, cuando tiene un 40%. Hemos cargado hasta el 100%, por tanto un 60%. Y el 40% anterior, un 100%. Eso es un ciclo de carga. Si un día lo tenemos al 20 y lo cargamos al 80, hemos cargado un 60%. Si otro día cargamos ese 40% que queda, eso es otro ciclo de carga. Es decir, que cada vez que pones a cargar el teléfono no es un ciclo de carga. Un ciclo de carga es que sumando cargas 100%. Hay personas que ven, ostras, lo he cargado tan pocos ciclos y ya me ha bajado la capacidad al 99%. Mi batería está rota, qué vergüenza la marca. Esto también es, en algunas personas, un tanto obsesivo. También un dato que te puede interesar y del cual tengo un vídeo que te dejo aquí es el del etiquetado energético. Lo que os voy a mostrar es de la Unión Europea. De hecho, aplica a no solo smartphones, sino a todo producto electrónico, pero en muchísimos países hay un etiquetado
clavado, muy parecido. En China, en Chile, creo que también en Argentina, en Brasil. En muchos países hay etiquetas como esta que estás viendo. De hecho, te voy a poner dos dispositivos. Aquí hay muchas cosas que mirar, pero realmente, pues, si queremos entender un poco todo el tema de la batería, quizás haya dos datos concretamente que nos interesa. Eso que ves ahí son las horas y los minutos, la estimación que le da y que hace la Unión Europea, en este caso, de lo que debería durar, ¿vale? Desde que lo encendemos, la carga, ¿no? Pero realmente esa cifra pues varía tantísimo que no nos vale realmente. Pero hay una cifra que esta sí que es de verdad algo que pasa muy desapercibido, pero es realmente interesante. Y eso es lo que veis ahí abajo a la izquierda de 2000X, 1000X. Esos son los ciclos de carga a los cuales la batería aproximadamente, esto no es clavado y exacto, debería haber bajado a un 80% de capacidad máxima. Ahora, si tienes un teléfono que no ha llegado a los 1000 ciclos de carga, en el caso de la etiqueta que os he mostrado a la derecha, y tienes un 75% de batería, ¿es algo malo? A ver, ha bajado muy rápido, pero siempre y cuando tengamos garantía, si ha bajado por debajo de una cifra que no es la adecuada, podemos ir a un servicio técnico y nos pueden cambiar incluso la batería gratis. En algunos casos está, como digo, dentro de la garantía y entra dentro de pues un poco lo que es un cambio de batería sin coste. Hay gente que muchas veces, como la batería ya no le dura tanto, pues directamente cambia de teléfono, cuando con un cambio de batería casi tienes un teléfono nuevo. Os voy a dejar el enlace a este etiquetado en la descripción por si le quieres echar un vistazo. Y vamos a terminar con dos puntos. En el primero de ellos, algo que yo leo a mucha gente decir y no siempre es así. Y hay que entender un poco esto. ¿Es malo actualizar para la batería? Es decir, si actualizo la batería de mi teléfono, ¿va a durar menos? Puede haber casos en el que sí nos encontremos esta situación y habrá casos en los que esto no suceda. De hecho, incluso puede haber casos, y no es tampoco algo raro, en los que la batería, luego de darle unos ciclos de margen al smartphone que se adapte a ese nuevo software, puede durarnos incluso más. Actualizar el smartphone no es sinónimo de que me va a durar menos la batería, que puede suceder, pero normalmente no es un caso extremo, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis. Y luego, si no es algo que te va a suponer un problemón, yo siempre os recomiendo que si haces una actualización importante, de un cambio incluso de versión, por ejemplo, de Android a otra, si eso no va del todo bien, que hagáis una copia de seguridad, que restauréis el teléfono y volváis a instalar esas cositas que necesitas. Sé que puede resultar un poco tedioso, ¿vale? Pero igual que os digo que muchos no lo hacéis, apaguéis el teléfono de vez en cuando una restauración de fábrica puede venir bastante bien. Así que, no. Actualizar el teléfono en algunos casos sí, en otros no, pero normalmente no hace que tu batería se vaya por los suelos. Y luego algo que también bastantes personas, no hablo solo de mi entorno, sino gente que me lo comenta y demás, no siempre hace, y es usar cargadores y cables oficiales. Hoy en día, salvo los Sony, normalmente los teléfonos traen un cable, pero no traen el cargador. Hablo de la Unión Europea. Ya sé que hay países en los que, sobre todo cuando hago un unboxing, me dicen, ostras, pues en mi país ese teléfono viene con cargador ya, pero aquí nos hemos tenido que acostumbrar a esto, por desgracia. Bueno, entonces, José, ¿me compro el cargador de la marca? Si no es algo súper carísimo, sí, cómprate el cargador de la marca porque es el que te va a dar, porque es que es del propio fabricante, el mejor resultado. Ahora, ¿puedes usar de otras marcas? Sí, sin ningún tipo de problema. Tienes un montón de marcas que hacen cargadores muy buenos. No quiero decir que si usas un cargador que no sea de la marca o que no esté certificado vayas a tener problemas, pero intenta siempre que sea algo de una marca reconocida y, si puedes, del propio fabricante. Así que sí, es importante que estemos hasta cierto punto pendientes de este tema, de la capacidad de batería de nuestro smartphone y de los cuidados de la batería y demás. Repito que si queréis un vídeo de eso, me lo digáis en los comentarios, pero no hasta el punto de obsesionarse, o hasta el punto, sobre todo, de dejar de disfrutar y de usar correctamente un smartphone y de estar siempre con el brillo muy bajo, con absolutamente todo desconectado, con estar muy obsesionado con usar
el teléfono, que para eso está, disfrutadlo. ¿No os habéis gastado una pasta en el teléfono para estar usándolo de puntillas y con pinzas? Usadlo y disfrutadlo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.